comenzar el 28, tenemos el examen, hoy es la última clase previo al examen. El examen ya está en reproducción. Es un examen, vamos a ver, ¿qué vamos a entrar? Ya lo hice, no. Código tributario y ley de ciencias sociales. Solo esas dos leyes van a entrar, ¿verdad? Eso no quiere decir que no estudien la ley de circulación de vehículos, ¿verdad? Anticipo. De código tributario, creo que habíamos dicho el artículo 1 hasta el artículo 93 más o menos. Sí. 97. Hasta donde terminan las infracciones y sanciones. ¿Qué vamos a ver hoy? Infracciones y sanciones, cierre temporal del establecimiento, procedimiento de imposición de sanción, ¿verdad? Lo vamos a ver someramente porque eso es uno de los procesos de carácter administrativo que vamos a comenzar a ver a partir del segundo parcial, aunque lo vamos a ver para efectos que tengan una idea amplia de cuál es el proceso de imposición de sanción, independientemente dentro de lo que leyeron para hoy. Si se dan cuenta está cuáles son las sanciones, ¿verdad? Hay sanciones específicas, infracción y sanción pecuniaria, si lo pudieron ver, ¿verdad? Para los que ya leyeron. Para los que no han leído, las sanciones o las infracciones, el apartado de infracciones comienza a partir del artículo. Hola, buenas tardes. A partir del artículo 66. Ese artículo 66 ya lo habíamos leído el lunes en clase. Creo que el lunes habíamos dejado también un caso. Vamos a ver, habíamos dejado algo inconcluso para hoy, ¿no? Sí, 2 respuestas, ¿verdad? ¿Qué era? A lo lejos de recuerdo. ¿Qué era el caso? ¿Qué mencionaba? Eso era lo primero que íbamos a ver. A ver, acá adelante. ¿Qué mencionaban los casos? Ya me recuerdo. El 1 de agosto se constituyó una sociedad, el 15 quedó debidamente inscrita, así fue, ¿verdad? El 15 quedó debidamente inscrita, después había otro plazo en septiembre también que debía comenzarse a computar de la patente de empresa mercantil, ¿sí? Patente de empresa mercantil y que también había quedado inscrita. Y entonces, ¿cuál era la responsabilidad de la patente de empresa mercantil? ¿Cuál era el plazo? Teníamos 10 respuestas, ¿verdad? Para los casos que les dije, si no estoy mal, les dije, la primera respuesta son 3, la segunda son 2, y después venía algo relacionado con mercantil, sí. La persona fue a almorzar el día anterior, que eso fue lunes, pusimos el caso, fue domingo, les dije, ayer fue a comer al establecimiento, en el establecimiento se pudo verificar que no le dieron factura y que el establecimiento se hacía constar, creo yo que estaba en zona 1, pero estaba en zona 9. Así fue. Sí. Listo. Ahí está. Y solo resolvimos la primera parte, ¿verdad? Lo de la sociedad, que estaba debidamente inscrita. Entonces, ¿cuándo terminaba el plazo ¿verdad? Así fue. Eso sí lo resolvimos. Ustedes lo tienen más fresco que yo, no resolvimos nada. Nada, comencemos a resolver. Entonces, a ver. Sí, me lo recuerdo. Allá al fondo. La primera respuesta del primer caso, por favor. ¿No la tienen? ¿Cómo no la va a tener si lo hicimos en clase? Y sí estuvo en clase, el lunes, ¿verdad? Se sentó en la misma fila. Habían de hecho otras 2 chicas detrás de usted, una de líneas y otra que les pregunté si venían a mi clase. El joven de adelante. Yo no
sé qué tanto iniciar actividades en la fecha, en la segunda versión del proyecto. Y entendiendo que cuando sea debidamente inscrita ya puede entrar a la el día 14 de julio. ¿Cuál? El 14 de julio. No. Si el plazo, si quedó debidamente inscrita el 15, ¿verdad? Así fue. Ajá. Entonces, no tenía ni siquiera personalidad jurídica cuando venció su plazo. O sea, no pudo haber comenzado a contar. ¿En qué se basó para establecer que fue el 14 de julio? ¿A partir de cuándo comenzó su plazo? El joven de adelante. ¿Sí? No la encontró. ¿Cuál era la pregunta 1? Tengo como pregunta 1, ¿cuándo es el plazo para evitar las antiguas? Ya leyeron las... vamos a ver. Ya leyeron, me imagino, el rubro de infracciones. Para hoy ya lo tuvieron que haber leído todo, porque eso entra en el examen. Esa es una infracción, ¿verdad? Hay una sanción por no cumplir con ese plazo. Entonces la pregunta era, ¿cuándo vence el plazo? Esa era la pregunta. ¿Qué respuestas tienen? O sea, tuvimos 20 minutos de la clase del lunes y lo hacen siempre en conjunto. No puedo creer yo que no tengan una respuesta. ¿Algún caso? Me pareciera entonces que cuando hacemos los casos en clase, en lugar de trabajar, se ponen a hacer otras cosas. Que está bien, eso no hay problema. Está bien, por mí, inconveniente. Y yo tengo que vencer en 30 días, según el artículo 120. En el examen vienen solo casos. O sea, el examen es una hoja completa de una historia. Es un caso. De hecho, eso es el examen. Con todo. ¿Cuál es el artículo? El 120. Artículo 120 del Código Tributario que establece. Dice, todos los contribuyentes y responsables están obligados a inscribirse en la administración tributaria. Ok, el plazo es de 30 días. ¿A partir de cuándo comenzó a computarse el plazo? Desde el 1 de julio. 1 de julio. Ajá, porque dice que de ahí queda constituido. Vamos a ver. ¿Se recuerdan que también eso lo vimos el lunes? Y el lunes les aclaré, les dije, para el caso 1 quedó debidamente, se constituyó el 1 de julio, pero quedó debidamente inscrita el 15 de julio. O sea, a partir de ese día comienza la personalidad jurídica. Entonces, una cosa es cuando se constituye, el día que se firma, posterior a eso se envía al registro, y cuando se inscribe, cuando sale debidamente inscrita, pues inicia la personalidad jurídica como tal. Para las personas que pusieron que 1 de julio iniciaba el plazo y por ende finalizaba para usted, ¿cuándo finalizó el plazo? 31. 31 de julio. ¿Y cuándo comenzó a computar el plazo? Según yo el 1, Va. pero no estoy segura. Habría que irse al artículo 5 también, ¿verdad? El artículo 5 en razón del cómputo de los plazos, porque el plazo en día se inicia a computar a partir de cuándo, el joven, al día siguiente. Entonces, si ustedes hubieran aplicado el plazo del 1 de julio, que está incorrecto, pero si lo hubieran comenzado igualmente el 1 de julio o el 15, como es un plazo en día, son 30 días, ¿verdad? Entonces se inicia a computar, por eso les dije, váyanse al artículo 5, siempre lean su artículo 5. Inicia a computarse un día después. Eso quiere decir los 30 días hubieran comenzado a partir del 2 de julio. En su caso, ¿verdad? Que usted tomó de referencia el 1 de julio. Hubiera comenzado a partir del 2 de julio. Y a partir de ahí tuvimos que haber contado 30 días. Sin embargo, había que comenzar el plazo contado, o el plazo se tomaba el 15 de julio. Eso quiere decir que el cómputo iniciaba el 16 de julio, ¿verdad? Ahora, bueno, sí, 16 de julio, estamos en agosto. Entonces, había que ver días hábiles, inhábiles, si había algún asueto por ahí. Recordemos, si el plazo se corría, ejemplo, porque hasta el 16 de julio creo que todavía nos agarraba el 15 de agosto, mañana.
Mañana no se les va a olvidar, para efectos del examen y de su, ¿verdad? Hay feriado, es el único día de feriado. Eso quiere decir que la administración tributaria no trabaja, no se cuenta ese día. Entonces, volvamos al caso en concreto. A partir del 15, ¿verdad? El plazo que había que tomar era el 15 de referencia. Para quienes tomaron el 1, está malo. Y desde ahí, las 3 respuestas iban a estar malas, ¿verdad? Entonces, para los que tomaron el 15, Eddie, ¿cuáles son las respuestas de su caso? Primero vence el miércoles 27 de agosto de 2025. El fundamento es en el artículo 120A, numeral 6 del Código Civil. ¿Cuál es el fundamento del cómputo del plazo? 5 y el 8. Es el 8 numeral 4. Numeral 4. En los plazos designados anteriormente. En los plazos que se computan por días se toman en cuenta únicamente los días hábiles, porque el artículo 120A menciona que son 30 días hábiles. ¿Qué pasa si no menciona, si solo menciona 30 días? Usted toma que son hábiles o corridos. Solo dice 30 días. Corridos, ¿por qué? Porque la ley es bastante expresa cuando dice hábiles, y cuando no lo dice, pues hace entender que son días corridos. ¿Okay? Ahí atrás, la señorita que antes venía de blanco con rayas verdes, pero viene de negro. Yo no tengo más. No, pero la consulta está bien que lo tenga mal, no hay problema. La consulta es, los plazos, cuando menciona 30 días, pero no menciona si son hábiles o corridos, usted toma que son hábiles o corridos. Si solo dice 30 días. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué su lógica dice que son hábiles y no corridos? Porque acá nos dice el joven, cuando son hábiles, la ley expresamente menciona hábiles. Pero cuando solo menciona días, 30 días, no menciona corridos, no menciona hábiles, ¿cómo lo tomamos? Entonces sería corrido. Su lógica estaba muy bien, no la cambie. Ajá. Y siempre estos días hábiles, artículo 8, inciso 4. ¿Qué establece? En los plazos que se computan por días se tomarán por cuenta únicamente los días hábiles. Ok, pero ahí se pueden ir por su propiedad porque la ley del organismo judicial en relación a los plazos, ¿verdad? Es un poquito más amplia, esa ya la vieron ustedes, ¿verdad? La ley del organismo judicial les establece en el artículo de los plazos, no sé si es el artículo 65, bueno, pero menciona que los días se van a computar según el calendario gregoriano y cuando no se establece si son hábiles o corridos, los días se van a computar como días, se van a tomar como días hábiles. Entonces, cuando la ley no les mencione, normalmente no menciona, ¿verdad? Porque solo establece, cuando veamos el tema de los recursos, y ahorita que veamos, tenían que traer esquematizado para hoy el artículo 86, el cierre temporal del establecimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven en el cierre temporal del establecimiento hay plazos, y en esos plazos no se menciona si son hábiles o corridos, pero se entiende que son hábiles, ¿verdad? Entonces, si no se menciona, se entiende, y váyanse a la ley del organismo judicial, refresquen un poquito el tema de los plazos, ahí está el fundamento legal. Entonces, partiendo de eso, Eddie ya nos dio la respuesta del 1, ¿verdad? Artículo 8, numeral 4, y, sí, en razón de los plazos. Y el artículo 120A. Numeral 6. Numeral 6, 120A, numeral 6. ¿Qué más? ¿Cuál? El 120A. Ya no existe el 120A. Sí, es una reforma que se acaba de dar. Entonces, debo que está en ley. Entonces, ¿su ley está desactualizada o No, cuál? está actualizada. Porque hay también una sentencia de la TC que anula algunos párrafos del 120. Ustedes tienen
sus 120 años. Hay que ver si está actualizado, ¿no? Si no, compro una actualizada. Bueno, entonces, fíjense lo que... Entonces, caso número 2. El caso 2 era el establecimiento actualizó la patente, ¿verdad? Empresa mercantil, ¿sí? Y la patente de empresa mercantil se mencionaba, quedó actualizada el viernes, ¿sí? Porque mencionábamos viernes, olvidándonos que mañana es inhábil, pero igual es un sistema electrónico, entonces. Mañana. Entonces, ¿cuándo vence el plazo para actualizar la información en la SAT virtual? Nos vamos siempre al plazo del 120A. Con modificaciones. Exacto. Que son 30 días. ¿Cuándo comienza a computarse el plazo? La señorita de morado, acá la de lentes de la tercera fila. Es diferente a lo que usted está mencionando, que era sobre el cambio de domicilio. Acá yo tomé en cuenta el artículo 119, serían 30 días. Y lo empecé a computar desde que se menciona que fue el 15 que quedó establecido, entonces empieza a computar desde el 18. Porque Ok, ahí estamos reviendo. ¿Cuándo vence el plazo? Hasta, es que a los de la última fila solo hay una señorita en la última fila, pero ya la logré ver. La de enero de la última fila. ¿Cuándo vence el plazo? 18. Comenzó a computarse el 18 de agosto. Son 30 días hábiles. ¿Cuándo vence? En septiembre ya no hay asuntos. ¿Okay? No adivine, vea su calendario, es más fácil. No adivine. Si no va a ser más difícil eso de adivinar. No digas que mejor que tengamos calendario, porque si no nos vamos a meter. Solo ¿cómo así? Aquí utilizamos por completoriedad el código de trabajo también. Y el artículo 8 para el computador. Ella mencionaba que el 18, pues entonces. El 18 de septiembre. Empieza. Ah, sí. De agosto, vaya a ver. De agosto. Sí. ¿Cuándo finaliza? El 29 de septiembre. 29 de septiembre. Vámonos al caso, y en ese caso había otra pregunta, una tercera pregunta. ¿Sí? Es que no me recuerdo tanto así. Sí. En ese momento, mucho hice con recordarme del caso completo. Creo que, bueno, yo tengo la pregunta, ¿cuál es el plazo de actualización del domicilio fiscal? Entonces, Esa ya. ¿y qué sucede si no se cumple como el Ahí está, esa es la tercera pregunta. El joven Digamos las necesidades del Estado, siempre cae domingo, por ejemplo. Pero ellos hacen puente y ojalá lunes o viernes. Se tendría que tomar así siempre. Sí, según el día que no trabajen, ¿verdad? Si lo jalan, si lo corren que es incorrecto. Si lo corren para lunes, entonces ese lunes no lo computamos. Siempre tomaríamos como que se corren entonces, casi como el 15 de septiembre, creo que cae domingo. Si cayera domingo, entonces llegar a no se quedaría. Pero como la organización policial descansa el lunes, tendría que poner. la administración pública lo corre siempre, de hecho. Entonces, el día que no trabaje la administración pública, ejemplo, si es lunes, se quita ese lunes, o si es viernes, se quita ese viernes. Denos la tercera respuesta, por favor. Yo me di cuenta que el grupito de por allá, cuando dejamos casos, no sé qué se pueden hacer. La tercera respuesta es: ¿qué sucede si no se actualiza la información dentro del plazo establecido?
¿Cuál es el fundamento legal? Es un cambio de domicilio, es una actualización de datos. Acá. No sería el artículo 94. ¿Qué establece? El numeral 1 dice omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación o actualización de datos de inscripción y de nombramiento o cambio de contador, todo ello dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación o actualización. Y la sanción es de 50 quetzales por cada día de atraso. Tercer caso, o tercera parte del caso, ya resolvimos la pregunta 3. Si no escucharon es porque estaban hablando, pero ya la resolvimos. Última parte, la última parte es el supervisor de SAT fue ayer, ¿verdad? Se mencionaba en el caso, fue ayer porque lo hicimos lunes, ayer domingo, ¿verdad? A comer con su familia y en el establecimiento se dio cuenta en la patente que el establecimiento creo que mencionaba zona 1, sin embargo actualmente ya está en zona 9 y la segunda era que no dio factura. Entonces, ¿qué sanción procede, verdad? Para uno y otro, porque son totalmente diferentes. La señorita de acá, la última. Sí. Yo solo copia de la factura, no de otra copia. Pero está bien, la de la factura. Con esa nos ayuda mucho. Tengo que por entregar facturas, una infracción de cierre temporal de establecimiento según el artículo 85 de la 1. Excelente. Muy bien. Adelante. La señorita adelante, la de blanco, la de la patente. Sobre la factura de la obligación, ¿no? Sí. Yo tengo en el artículo 94.1 que dice, establece omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación o actualización de los datos de inscripción y del nombramiento de cambio de contador. Todo ello dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación o actualización. Y si no se realiza, la sanción es de una multa de 50 quetzales por cada día de atraso. Entonces, si se dan cuenta, en la parte 2 del caso, respuesta 3, y en el caso 3, respuesta 1, el fundamento legal es el mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? Estamos. ¿Qué más hay? Es que durante esa la primera pregunta había la pregunta decía ¿cuándo vence el plazo para la ejecución de la sala virtual de la sociedad y qué fechas no se hace en el plazo de establecimiento establecido en la norma? Entonces, si la sociedad no se inscribiera, nosotros lo que encontramos era que la sala iba a inscribir de oficio bajo el régimen que ellos quisieran. ¿Sí está bien? ¿En qué artículo? 120. ¿Qué establece? Que si no cumplían con la inscripción en el tiempo debido, las salas se iban a inscribir mal. Entonces, está bien. Legalmente sí, prácticamente no. O sea, en la práctica no sucede. En la práctica es uno mismo. En la práctica la SAT no inscribe a la sociedad de oficio. De hecho, lo que sí sucede es cuando nosotros, alguna sociedad, hace como 5 años el registro mercantil comenzó a aplicar la norma. De hecho, la norma ya existe hace mucho tiempo, porque está en el Código de Comercio. Comenzaron a aplicar la norma en razón de que las sociedades, cuando se aporta un bien, ¿verdad? Se aporta un bien mueble, un bien inmueble a una sociedad, una escritura de constitución de una sociedad y ustedes hacen un aporte. Ese aporte debe de registrarse o debe de darse aviso al registro mercantil. Si fuera un bien inmueble, ustedes tienen que dar aviso al registro de la propiedad, ¿verdad? De que el traslado de la propiedad de que va a ser a la sociedad. Y ese aviso, esa inscripción, hay que darle aviso al registro mercantil, de que ya cumplimos con el plazo. Normalmente el registro de la propiedad tarda un poquito más, entonces habría que solicitar una prórroga, si nos vamos al formalismo como tal. Cuando ustedes aportan un bien mueble, ejemplo un vehículo, igual ustedes debieran de hacer el traslado, el traspaso del vehículo a la sociedad dentro de 30 días y deben de dar aviso al registro mercantil. Hace como 5 años en el Código de Comercio
se establece que el registro mercantil de oficio, si no se da el aviso, puede cancelar las sociedades. Nunca pasa, ¿verdad? El registro mercantil normalmente no verifica que se cumpla el traslado en el plazo establecido. Hace como 5 años, el registrador que estaba en ese momento fue del criterio de comenzar a verificar ese punto, lo que nunca sucedía. Y ahora tampoco sucede, pero en ese momento sucedió. Y entonces un cliente nuestro justo hace aporte de capital dinerario y no dinerario. El no dinerario era un vehículo. Y entonces sale inscrita la sociedad y se le menciona a la persona: debe de hacer el traslado del vehículo a la sociedad y debemos de dar el aviso al registro mercantil. El señor solo nunca lo hizo. Y le recordamos que debe dar el aviso. Como a los 3 meses nos notifican del registro mercantil: cancelación de oficio de la sociedad. Pero oigan lo más duro en esa sociedad. Se le entrega al cliente, la inscribe a SAT en un régimen tributario, ellos son ferretería, en el régimen opcional simplificado, si no estoy mal. Y entonces, de repente, vence su representación legal como administrador a los 3 años, ¿verdad? Es el plazo máximo. Ya la había cancelado el registro mercantil, se le notifica. Cancelaron la sociedad de oficio porque no se hizo el traslado correspondiente del vehículo, ni tampoco se hizo nunca en el tiempo que correspondía, ¿verdad? Entonces el registro canceló oficio. Cuando cancelan una sociedad de oficio, la sociedad está muerta, a la vía jurídica, ¿verdad? Y entonces, él viene y a los 3 años que vence su representación legal, SAT le pone el aviso de actualización, entonces nos llama: necesito renovar mi representación legal. ¿Cómo así? Sí, la representación legal de la sociedad, pero si esa sociedad está cancelada de oficio, ¿verdad? En algún momento usted comenzó entonces a generar facturas con esa sociedad y pasaron 3 años generando facturas. O sea, SAT nunca dieron el aviso a ellos, el contador, de la cancelación, ¿verdad? Y entonces ellos, tributariamente, por así decirlo, funcionaron, pero jurídicamente estaban muertos. Entonces necesitamos actualizar la sociedad. Es imposible que se vaya a actualizar un nombramiento de una sociedad que ya no tiene vida jurídica, porque realmente es como que ustedes hagan una disolución de la sociedad, ¿verdad? Solo que esa se hace a solicitud de parte. Entonces es imposible. Entonces la persona tributariamente es la hora, más que lo jurídico. Entonces la persona hay que ser muy cautos, porque está esa normativa. En su momento fueron como muy minuciosos en verificar eso, fue un lapso realmente, pero está en la norma. O sea, el registro tiene la facultad, ¿verdad? Si se hace esa aportación, exactamente, que lo puede hacer de oficio. Entonces tienen que ser ustedes como muy cuidadosos con los plazos. Ayer justamente tuve un caso, me tocó ir a una empresa y llegó la auditora de SAT. Es una empresa que está inscrita en el régimen trimestral. Entonces, la de la SAT solicitó información del año 2022 y del año 2023 de la empresa. O sea, estaba en plazo. La notificación fue en octubre del año pasado y era un listado de cosas, ¿verdad? Como es un régimen trimestral, toda la información del 2022, del 2023, estados de cuenta referenciados, y solicitó también, que eso me sorprendió, y se los comparto para que ustedes vean cómo están trabajando ahora. El primer ítem que solicitó fue contratos de trabajo, ¿verdad?, de los colaboradores, y actividad económica. Bueno, entonces ya habían mandado ellos desde octubre que les notificaron, les dieron un plazo de 3 días para presentar la información, y hasta ahora la supervisora de Fisca, después de analizar la información, iba a proceder con el último paso, que era hacerles entrevistas a los colaboradores. Entonces llegó a la empresa. Yo dije, ¿qué tiene que ver que SAT le haga entrevista a los colaboradores como que fuera el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces ella, de los contratos que hay, que son como 46 empleados, jaló 7. Y quiero hacerles entrevista a estos colaboradores. Perfecto. Y a los que no están, porque
ellos se dedican a vender productos. A los que no están les vamos a hacer videollamada, ¿verdad? Bueno, y agarró así al azar. Necesito que me den una copia de un contrato de trabajo. Okay. Y entonces viene y les pregunta a los colaboradores, ¿hace cuánto trabaja en la empresa? ¿Y cuáles son sus funciones? Y yo decía, pero ¿y qué tiene que ver con tributos, verdad? Y al final le consulté, mire, ¿qué tiene que ver eso con el ámbito tributario? Porque ¿tienen ahora ustedes algún convenio con el Ministerio de Trabajo, con el IPS, en razón de algún incumplimiento laboral? Porque me parecen preguntas que van más enfocadas al ámbito laboral que al ámbito tributario. Usted tiene que verificar el cumplimiento de la obligación y bueno, así platicandito, ¿verdad? Entonces me dice, es que fíjese que en el régimen trimestral ustedes pueden tener deducciones y los salarios del personal son parte de las deducciones. Entonces ellos querían verificar realmente que los colaboradores existieran para que la deducción se estuviera aplicando de manera real, no fuera una deducción ficticia, de que ejemplo solo se trasladara dinero a un colaborador, pero no existe la relación laboral. Entonces yo dije, para efectos de eso tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque parecía más como un tema laboral que... Entonces, para que lo sepan, estuve platicando con ella también, bien interesante el criterio de SAT ahora. Le digo en razón de la prescripción, porque ahora estamos viendo la prescripción. En razón de la prescripción, le dije, cuando ustedes hacen sus auditorías, ¿usted me recomendaría guardar mis documentos? Les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Guardar mis documentos por el plazo de 5 años o por el plazo de 4 años? Al joven de acá de rojo. Conservar los documentos de carácter tributario. Eso es prescripción. Lástima que he hecho el examen si no lo hubiéramos puesto. Estuvo interesante la plática. 5 años. ¿Por qué? No se lo invente, vayas a la norma, artículo 76. ¿Qué establece? Ajá. Las infracciones y sanciones tributarias prescriben por el transcurso de 5 años, contados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o quedó firme la sanción respectivamente. Entonces, usted aplicaría el plazo de los 4 o los 5 años. Yo le dije a ella, ¿usted qué me recomendaría? Le dije, que lo guardo por 4 o 5 años. ¿Cómo lo aplican? Su análisis jurídico, ¿qué le dice? 4 o 5 años aplicaría. Sería por 4 años, porque los 5 años son para las sanciones. A la par, su nombre es Dara. Dara, ¿verdad? A ver, Dara. Yo creía que por los 4 años, porque si es infracción, estamos hablando de que tendría que notificar la infracción. ¿Y cuál es la infracción acá? Si es resguardo de información. Pues por eso, porque son 4 años, porque Entonces le digo yo, ¿verdad? Platicando con ella. Mire, ¿usted qué me recomienda? 5 años, me dijo. Y yo, ¿por qué 5 años? Le dije, si el Código Tributario, artículo 76, menciona que por infracciones y sanciones son 5 años. Y por todo lo demás se aplica la prescripción de los 4 años. Y me dijo, en el Código de Comercio... ayer lo escuché. En el Código de Comercio hay un artículo, me dijo, que establece que el resguardo de la información debe de ser por 5 años. Ok. Pero el Código de Comercio no es una ley especial, ¿verdad? El Código de Comercio es previo al Código Tributario. Pero bueno, entonces yo... Pero interesante el criterio de SAT. Entonces le dije, va, Código de Comercio. Ahora bien, le dije, ¿qué sucede con los profesionales liberales? Le dije, porque ellos están dentro del artículo, lo que es el artículo 9 del Código de Comercio, ¿no? Bueno, hay un artículo en el Código de Comercio, los primeritos que ustedes estudian en el Código de Comercio, que dice a quienes no se les considera comerciantes. Y dentro de los que no se les considera comerciantes están los profesionales liberales. Que fue lo primero que se me vino para rebatir lo que ella me está diciendo realmente, ¿verdad? La verdad es que sí. Yo dije, ¿cómo la agarro aquí, verdad? Y entonces yo, pero los profesionales liberales, entonces, ¿usted qué le recomendaría?
porque no entran dentro de los comerciantes, entonces no les aplica el Código de Comercio, los 5 años, que ya me mencionaba. No, entonces en ese caso, sí son 4 años. Bueno, entonces, ¿qué dice el contador? ¿Usted qué piensa? Normalmente los niveles son entre 4 y otros que tienen 5 años. Por temas de auditoría y fiscalización con años anteriores, entonces la mayoría prefiere, o en este caso mi jefe ha dicho de que prefiere los 5 años para evitar alguna exposición de parte de esa, porque esta es bien minuciosa en esos aspectos. Bueno, entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pues 1 año más no nos quita nada. Realmente, guardarla por 5 años no nos quita nada. Pero legalmente sí existe la defensa como tal per se de que son 4 años. Claro, SAT a veces rasca al año 5º, pero ustedes si hacen una correcta defensa, porque ejemplo que les digan, es que según el Código de Comercio artículo no sé qué, y tal vez es un profesional liberal, pero ustedes no saben el artículo, no lo van a debatir con el artículo del que el profesional liberal no entra dentro del rubro de los comerciantes, o ejemplo que le hagan una auditoría a una asociación, fundación, todas las que son sin ánimo de lucro, no entran, la normativa que se aplica en los códigos de comercio, están fuera de esa normativa. Entonces, es ahí donde es interesante la interpretación que se hace de las cosas, más que la ley especial, y es una ley posterior, ¿verdad? Y recordemos que si nos vamos al ámbito constitucional, si bien es cierto, las dos son normas ordinarias, pero se establece la ley específica de la materia, pero es debatible, ¿verdad? Jurídicamente es debatible. La recomendación de ellos es por 5, pero realmente lo que aplica es por 4, pero por 5. No peleemos, ¿verdad? O sea, para temas de prevención. Pero si nos vamos a temas de formalismo, de legalidad como tal, son 4 años realmente. ¿Qué más? Me generó duda eso de los 5 años. En realidad no serían 5 años, es más. ¿Por qué? Si se toman los aspectos, se toman. Entonces ahí nos vamos otra vez. Pero es que el derecho es bien interesante. Vamos a ver. Entonces volvemos al Código Tributario y la ley del organismo judicial en razón del cómputo de los plazos. Se recuerda que los meses y los años vencen en la víspera, y para los meses y los años que nos establece el Código Tributario, y también la ley del organismo judicial, pero el Código Tributario no vuelve a redundar en eso, para los meses y los años. Creo que es en el numeral como 9. ¿Qué establece? Artículo 8, inciso B, los plazos serán fijados en horas, días, meses o años y se regularán según el calendario gregoriano. Los años y los meses inmediatos siguientes terminarán la víspera de la fecha en que principiaron a contar. No, pero no es ese numeral, es otro que establece que no se toman días. Lean un poquito más. Los plazos designados por días, meses y años, el día en que concluyen termina a la hora en que finalice la jornada ordinaria, o extraordinaria de la administración tributaria de la tendencia efectiva. No, hay otro apartadito. Pero todo está en la norma. No, ese es el artículo 8, numeral 2. No, el 2 ya lo vimos. Y dice, si se quedan en años, tanto los días declarados, que se vean feriados de la Sería el artículo 45, pero de la ley del organismo judicial. ¿Qué establece? Bueno, el inciso D dice: terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que haya principiado a contar. Hay un artículo que establece para el tema de días y de meses no se computan días hábiles y inhábiles. Eso es para el plazo en días, porque el plazo en meses, ejemplo, 14 de agosto estamos ahorita, terminan en la víspera, el 13 de agosto, pero se computan en meses y los años en años, porque ejemplo, si tomáramos que el año tiene 365 días y nos vamos a días hábiles, estaríamos terminando en año y medio, ¿verdad? Entonces los plazos en meses y en años se computan como un mes entero, como año entero, solo que terminan en la víspera. Los únicos que se computan hábiles o inhábiles, bueno, y para efectos, ejemplo, que si fuera años y
termina, me voy a inventar, el plazo terminara un domingo, ¿verdad? O terminara un día feriado o de asueto, se corre al día inmediato siguiente. Exacto, hábil. Pero los meses y los años se toman como meses, como años. Ahora los días sí se toman como días hábiles y inhábiles. Por eso serían más. Yo, ¿por qué? ¿Verdad? Tal vez nos vamos a 7. Pero bueno, entonces, si se dan cuenta, sí hay mucho que aprender. De hecho, ahorita que estaba con los de administrativo, estábamos viendo igualmente el tema de los plazos, solo que en la ley del orden judicial, y entonces le digo a un joven, era un plazo en días. Entonces, ustedes van a estar más rápido porque ya van más allá. Le notificaron hoy a las 10 de la mañana y el plazo es de, yo había mencionado el plazo es de 5 días, supongamos, ¿verdad? ¿Cuándo vence? Y entonces me dijo, se los puse 5 días porque mañana es inhábil y comienza el lunes, entonces es más fácil decir que el viernes termina, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice, el viernes a las 10 de la mañana. Y yo, ¿cómo así que el viernes a las 10? Pero me mixtió una cosa. Entonces, pero muy seguro de decir, el viernes a las 10 de la mañana. Y yo, ¿por qué el viernes a las 10 de la mañana? Porque se toma en días de momento a momento. Entonces la ley del organismo judicial establece el plazo en horas se toma de momento a momento. Eso quiere decir son 24 horas y se notificó hoy a las 10 de la mañana, vence el lunes, porque mañana es inhábil, a las 10 de la mañana. Por eso menciona de momento a momento, cuando son horas, ¿verdad? No termina en la víspera un minuto antes, no hay víspera en horas, no hay víspera en días, ¿verdad? Entonces me decían, el otro viernes a las 10 de la mañana, de momento a momento. Bueno, pero vemos ahí el cómputo de los plazos, el caso ya lo vimos y nos vamos al tema de sanciones e infracciones, que eso todavía entra para su examen del 28. ¿Cuál es la diferencia entre una sanción y una pena? Hay una infracción y hay un delito. La infracción, el resultado es una sanción. El delito, el resultado es una pena. ¿Cuál es la diferencia entre una sanción y un delito? Uno es resultado de un procedimiento administrativo y otro juicio. Exacto. Uno es resultado de un proceso administrativo y el otro es resultado de un proceso judicial. ¿Cómo se inicia un proceso administrativo? ¿De oficio o a solicitud de parte? ¿Cómo se inicia un proceso judicial? Demanda, denuncia, querella. ¿Cómo finaliza un proceso administrativo? Ustedes se pudieron dar cuenta, pero de hecho el cierre temporal es ante el juzgado de primera instancia penal, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué hay? ¿Una resolución? ¿Una sentencia? ¿Qué hay? ¿Qué mencionaba el esquema? ¿Qué mencionaba la norma del artículo 86 del cierre temporal del establecimiento? Se dieron cuenta que igual en las infracciones hay un listado taxativo y la última literal deja abierta la posibilidad a otras que puedan llegar a... ¿Tú dices la resolución de su respectivo? De que lo digan. Un híbrido. Ajá. ¿Cómo inicia? Bueno, primero veamos los supuestos del cierre temporal del establecimiento. No vamos a entrar a ver cuáles son las infracciones porque ya está listado en el artículo 60. Artículo 66 menciona que es la sanción, es la infracción. Nos vamos al concepto de infracción, artículo 69, es toda acción u omisión, ¿verdad? ¿Por qué hay una omisión? Si ustedes ven en los casos que platicábamos anteriormente, el no actualizar los datos no es una acción, esa es una omisión, ¿verdad? Entonces, el no dar facturas es una acción o una omisión. Omisión. ¿Es una acción? No, señor Paladín. El no genera una acción. Puede ser tal vez dolosa. Pero el dolo es eminentemente subjetivo. ¿Va? O sea, el dolo
se exterioriza en una acción. Pero en este caso, ¿cómo es exterioriza? Yo pienso, no voy a dar factura porque quiero omitir el impuesto, claro está, ¿verdad? No voy a dar factura. ¿Pero qué hago? ¿Exteriorizo el pensamiento o omito el acto? Omito el acto, ¿verdad? Ahora diferente es, ejemplo, voy a matar a alguien, ¿verdad? Y ahorita está claro, no, pero lo voy a matar en la nocturnidad, que es una causal agravante, por ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a esperar a que esté oscuro y lo exteriorizo. Hay un dolo y todavía un agravante que exteriorizo. Pero voy a matar a alguien y nunca exterioricé la acción. Hay una omisión. Ahí nunca hubo delito, pues obviamente se quedó en la mente, pero de los dos. ¿Verdad? Entonces, en el caso de no dar factura, si yo no doy, omití, ¿verdad? Es como si yo no pago, omití el pago, ¿verdad? Si yo no declaré, omití, ¿verdad? El declarar como tal, ¿sí? Ejemplo, si yo doy información azar incompleta, esa es una acción, porque yo estoy brindando la información, pero la estoy brindando incompleta, estoy actuando, ¿verdad? ¿Sí? Pero puede caber la posibilidad de, bueno, que accidentalmente, o mi teoría, por ejemplo, pueda ser el caso. Bien. Ejemplo, a ver, señor contador auditor. Hay una, cuando la SAT solicita información, normalmente da un plazo de 3 a 5 días para presentar la información. Pero cuando ustedes se dan cuenta de lo que solicitan, son listados bien largos ustedes, ¿verdad? Es una cosa que si no son ordenados, de verdad que no lo van a tener. Es bien difícil poderla recopilar en tan poco tiempo. Entonces, normalmente los auditores, no los abogados, utilizan estrategias que están en la norma. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para aplazar el plazo? En este caso, sería más que todo una acción o un en algunos casos solicitan o que se amplíe o el envío de la información. En otros casos, Ay, ya le falta. Ahí. Lo que hacen normalmente, eso, sí, es una. Y otra cosa es, presentan una denuncia de pérdida, de extravío de la información, ¿no? Entonces, inmediatamente les tienen que dar un plazo, si no estoy mal, perdón, tal vez me está fallando la mente, de 30 días, mientras se la ponen, ¿verdad? Otra cosa es, omiten presentar cierta información, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que se menciona infracción es toda acción o omisión que implique la violación de normas, claro está, de carácter tributario. Si nos vamos a las infracciones de carácter tributario, está en el artículo 71. La mora, omisión del pago de tributos, resistencia a la acción fiscalizadora, que esa está en el artículo 93 del Código Tributario. Me imagino que la leyeron por ahí, la resistencia a la acción fiscalizadora. Hay ciertos actos que hacen, ejemplo, cuando la SAT solicita información y el contribuyente se niega a darla, eso constituye resistencia a la acción fiscalizadora y abre la puerta a que SAT pueda enviar a que sea comisión de un delito, la resistencia a la acción fiscalizadora. Y eso fue algo bien novedoso porque cuando se comenzó a utilizar la resistencia a la acción fiscalizadora, cuando se ingresa dentro del Código Tributario, recuerdo que en esos años la SAT lo que hacía era solicitar información al contribuyente y el contribuyente tal vez presentaba incompleta la información o pedía algún plazo y la SAT inmediatamente, pero SAT como que en ese momento estaba, no quiero resolver tantos expedientes, tengo demasiados, y ¡pum!, los tiraba a ámbito penal, pero inmediatamente. Entonces era un miedo de los sujetos pasivos, si lo queremos ver así, ¿verdad? Porque ellos sabían que cualquier solicitud de información podía constituir el delito de la resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces imagínense, cuando hay algo penal, ahí sí les da más miedo, ¿verdad? Entonces,
En ese entonces utilizaban ese criterio. Cualquier cosa se va por resistencia a la acción fiscalizadora. Y se va por resistencia a la acción fiscalizadora. Y entonces abrían la puerta al ámbito penal, ¿verdad? El incumplimiento de las obligaciones formales es otra de las infracciones de carácter tributario, que son las contempladas en el artículo 112 y 120. Si se dieron cuenta cuando ustedes resolvieron su caso, el 120 se toma en consideración que son obligaciones formales del contribuyente, 30 días, ¿verdad? El plazo de 30 días está dentro de las obligaciones formales. Y las demás que establezca el código ley, o sea, nos deja la puerta abierta que puedan haber muchas más infracciones. Ahora, hay una reincidencia en las infracciones, eso está en el artículo 74. Y lo importante acá es el tercer párrafo, en donde se menciona: si la reincidencia se produce en infracción a los supuestos contemplados en el artículo 85, dígase cierre temporal del establecimiento, ¿verdad? De este código, dentro de los 4 años siguientes a la fecha que se aplicó la primera sanción, ¿en qué momento se considera que la sanción se ha impuesto? Al momento de la resolución de la sanción, ¿verdad? Se aplica el cierre definitivo. Entonces, ojo aquí, porque si volvemos a cometer una de las conductas contempladas en el artículo 85, después de que ya nos sancionaron, así como el caso que vimos de no dar facturas, que ahí la pena es, la sanción es el cierre temporal del establecimiento. Supongamos que nos lo hubieran notificado hoy, el cierre temporal. Y en un año vuelve a llegar el mismo auditor u otro auditor a comer otra vez con su familia porque le encantó el restaurante que no le dieron factura, ¿verdad? Vuelve a llegar a comer salud, pero ya hay una resolución de una sanción, ¿verdad? Y se da cuenta que otra vez le siguen sin dar factura y vuelve a iniciar un proceso, ¿verdad? Hay una reincidencia porque está dentro de los 4 años. Y entonces, ¿qué se aplica al reincidente del artículo 85? El cierre definitivo del establecimiento, ¿verdad? Entonces, ese artículo o ese párrafo es importante. Después se menciona la extinción de las obligaciones de carácter tributario en razón de las infracciones y sanciones por la muerte, exoneración, condonación, prescripción y en los demás casos contemplados en el artículo 55. La prescripción de sanciones e infracciones, que ya la hemos estado viendo, es por el plazo de 5 años. A quienes se les considera autores de las infracciones, y después nos vamos a las infracciones de carácter específico. Dentro de las infracciones de carácter específico, en el artículo, acá se mencionan varias infracciones, artículo 85 se mencionan las que van a llevar como sanción el cierre temporal del establecimiento. El cierre temporal del establecimiento tuvieron que haberlo esquematizado. Eddie, porque ahí vi que tiene el esquema. Primero se inicia con comprobar la comisión de la infracción, que se encuentra en el párrafo 1. Luego pasa la administración tributaria documenta mediante el acta y por conducto de sentencia de fuentes jurídicas y falta la infracción, la remite después presenta la solicitud razonante del juez de paz penal para imponer la sanción del cierre temporal. Cuando se emite la solicitud, se fija audiencia en 48 horas siguientes a la recepción y donde se escuchan las partes y se reciben las pruebas pertinentes. Ahí hay una duda. ¿Se aplica ahí obligatoriamente la ley del organismo judicial para aplicar por ejemplo excepciones o algo así o no? No, porque ahí solo se escuchan las partes. Como dice, también se presentan pruebas, entonces, por ejemplo, podría presentar como... Ejemplo, yo puedo presentar de prueba, no voy a inventar, ¿verdad? Se recuerdan que ahora las facturas son electrónicas, entonces que yo emití la factura electrónica, pero el contribuyente nunca se dio cuenta que le llegó a su agencia virtual, pero sí la emití. Entonces ahí está la certificación del día y hora que se emitió. Ejemplo, esa podría ser una prueba. Para descartar el tema del cierre temporal por la infracción de no dar factura. Después ahí, en la audiencia, el juez dictará de manera inmediata la resolución respectiva ordenando el cierre temporal. Aquí también se puede apelar, su resolución es apelable. Posteriormente a eso, existe el cierre, ya se procede al cierre temporal que será ejecutado por el juez que declaró la intervención.
que lo declaró con la intervención de un representante de la administración tributaria, quien podrá los sellos oficiales con la leyenda cerrada temporalmente por infracción tributaria y sellos del Tribunal por Orden Judicial. Si acá el infractor opone resistencia o viola los marcamos, oculta los sellos oficiales al público o hace local temporalmente, se notificará la sanción. Y después aquí hay, como de las soluciones, hay dos supuestos. Uno, el contribuyente cumple, ¿verdad? Y si no cumple la multa, podrá ser equivalente hasta el 10% de los ingresos brutos obtenidos en el establecimiento de esta multa, y eso no podrá ser menor a 100.000 quetzales. Y en el caso de contribuyente que encuentre inscrito en el régimen de primer contribuyente, el ingreso al valor agregado, la sanción de se podrá reemplazar por una multa de 5.000 quetzales. Ok, entonces, acta administrativa lo remite al juzgado de paz penal, 48 horas. Se resuelve, la resolución es susceptible del recurso de apelación. Y el plazo, se menciona el plazo de cierre temporal de 10 días y un máximo de 20. Ok, perfecto. El cintillo y el plazo para el cierre temporal del establecimiento. Si hay una reincidencia, se va por el cierre definitivo del establecimiento como tal, ¿verdad? Ahora, artículo 94, eso es importante. El 94 menciona infracciones a los deberes formales y ya menciona infracciones en específico y sanciones en específico. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 85 se mencionan las que son sometidas al cierre temporal del establecimiento, que son 4 supuestos: no emitir facturas, notas de crédito, documentos u otros documentos exigidos por leyes que no estén previamente autorizados, utilizar máquinas registradoras u otros sistemas no autorizados, no haber autorizado libros contables u otros registros obligatorios en el Código de Comercio. Ese es el cierre temporal del establecimiento. Ahora, si nos vamos a las obligaciones formales, como tal es el artículo 94, omisión de dar aviso de cualquier modificación, eso es para el tema de la actualización, que nos vamos ahí al artículo 120 también por supletoriedad, ¿verdad? La sanción es de 50 quetzales por cada día de atraso y máxima de 1.500 quetzales. Alteración del número de identificación tributaria. Entonces ahí hay varias infracciones específicas, puntuales, ¿verdad? Con sus sanciones puntuales. Esas las tuvieron que haber leído para hoy, ¿verdad? Y si no, leanlas para el examen. Es importante que las lean. No las vamos a leer a detalle porque el listado es bastante amplio. No se las tienen que saber, pero tienen que saberlas ubicar. ¿Por qué? Porque hay unas sancionadas con el cierre temporal, hay otras específicas que son las del artículo 94 y hay otras que son consideradas resistencia a la acción fiscalizadora, que están en el artículo 93, y hay un listadito de qué se le considera resistencia a la acción fiscalizadora. Negarse a proporcionar información e impedir el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos o al sistema informático. Normalmente cuando el auditor de SAT llega a hacer alguna supervisión, llega a el domicilio fiscal, ¿verdad? Hay solo una manera que ustedes no tengan su información contable. Ejemplo, si ustedes tienen una empresa, ¿verdad? Y el domicilio fiscal claro está en su empresa, en las oficinas de su empresa, y llega el auditor de SAT, les va a decir: mire, quiero ver su información contable. ¿Cuál es la única manera que ustedes no la tengan? Que la tenga el contador, ¿verdad? Entonces, si ustedes le dicen al auditor, y eso es razonable, es que mi auditor, ¿verdad?, o mi contador lleva toda esa información, que normalmente así es, entonces SAT les va a dejar una notificación y les va a dar un plazo para que ustedes, para volver a llegar, ¿verdad? Y que ustedes la tienen que tener en su establecimiento. Esa es la única manera, pero que yo diga: no, la tengo en mi casa, ¿verdad? Eso no es razonable, porque el domicilio fiscal está ahí consignado. Entonces, negarse a proporcionar información e impedir el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos o al sistema informático del contribuyente. Negarse al contribuyente a proporcionar información referente a actos o contratos o hechos o relaciones mercantiles con terceros generadores de tributos, ¿verdad? No rehacer sus registros contables o rehacerlos fuera del plazo establecido en el presente código en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, extravío, delitos contra el patrimonio que se produzca respecto de los libros, registros, documentos, archivos o sistemas informáticos. Y si se dan cuenta acá, lo importante
no es la sanción, sí es la sanción porque eso es administrativo al final de cuentas, pero la puerta que dejó abierta, ¿verdad? El código, en razón de que se establece, si para el cumplimiento de lo requerido por la administración tributaria, en razón de la resistencia a la acción fiscalizadora, ¿verdad?, es necesaria la intervención del juez competente, se aplicará lo dispuesto en la resistencia a la acción fiscalizadora tipificada en el Código Penal. Entonces, es ahí donde le abrió la puerta a la superintendencia de que si no me dejan verificar los libros contables, entonces yo puedo enviarlo a la vía penal, ¿verdad? Si se niegan a rehacer sus libros, yo puedo enviarlo a la vía penal, ¿verdad? Ya no me voy a la vía administrativa. Puedo, sí, tengo la potestad de irme a la vía administrativa y sancionar con el 1% que establece el primer párrafo. Pero muchas veces, no sé si todavía utilizan ese criterio, pero lo usaban cuando acababa de modificarse este artículo. Se iban por la vía penal, ¿verdad? Era más fácil irse por la vía penal y entonces lograban una solución muchísimo más rápida por parte del contribuyente. Entonces, en el artículo 94 están las infracciones de carácter específico, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y de ahí solo tenemos en el artículo 97 el apartado relativo a que las exoneraciones, recargos y multas corresponde al presidente de la República la exoneración, ¿verdad? Ejercitar la facultad de la exoneración. ¿Saben qué? Bueno, lástima, que el tiempo no nos dio, pero el artículo 95 es importante porque menciona los profesionales o técnicos que por disposición legal presten servicios en materia de su competencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, eso quiere decir contador, auditor, ¿verdad?, de los sujetos pasivos de estas, son responsables si por dolo se produce incumplimiento de sus obligaciones. ¿A quiénes de acá les gusta el fútbol? Levanten la mano. ¿A quién les gusta el fútbol? Bueno, ustedes se recuerdan de un caso bastante sonado de Messi, en donde Messi había defraudado a la administración tributaria. Ese caso fue súper sonado. Messi decía que él era muy bueno para jugar fútbol, pero que él no conocía nada de la normativa tributaria, ¿verdad? Entonces, que sus representantes pues eran los obligados. Pero en ese caso, se eximió de responsabilidad, claro, pagó una multa y demás, pero a quien sí se le aplicó un delito, y de hecho lo acabo de leer, a quien sí se le aplicó el delito fue al auditor. Y entonces sale un artículo hace poquito, en donde, claro está, ¿verdad? Porque ahí, ¿por qué entonces el futbolista, que es el sujeto pasivo, porque él es el generador de la renta, si lo quieren ver así, o de la ganancia, no sale responsable, pero sí el auditor, el asesor tributario? Uno y otro son, si lo quieren ver así, el sujeto pasivo es más responsable, realmente. Porque entonces el auditor aquí viene a jugar una figura de, yo le tuve que haber dicho, bueno. Y entonces salió un reportaje, se los voy a compartir, bastante interesante, de hecho, en donde se menciona cómo la figura de los auditores en España y a nivel mundial ha ido mutando a que ahora se les sataniza al auditor, ¿verdad?, más que al cliente, que es el responsable de las acciones y quien toma las decisiones. Entonces, cómo la profesión del auditor o del asesor ahora viene a ser mucho más importante y lo quieren poner en primer lugar, ¿verdad?, y no al sujeto pasivo. Les voy a compartir este artículo. Lástima que no tuvimos tiempo, si no lo analizaríamos porque está bien lindo. Deberíamos hacer un análisis, pero no. Por el conocimiento. Pero ¿qué sucede si usted, ejemplo, asesora a alguien para algún tema en específico, ¿verdad?, y usted le tiene que preguntar de dónde vienen los fondos? ¿O para qué va a usar sus fondos? O sea, usted sabe que Messi juega fútbol y gana un salario, pero le reporta más, y usted dice de plano que del fútbol, ¿verdad?, o de los patrocinios que recibe, de los... ¿Y en qué momento usted sabe que es del narcotráfico? Bueno, no lo sabe. No lo sabe. Entonces, mencionaba ese artículo como, bien bonito, porque como ahora se les ha puesto a los auditores, ¿verdad?, como los responsables, y es acá donde el artículo 95 viene a ser muy relevante, porque ahora mencionan, hay un autor del delito, ¿verdad?, y eso menciona el Código Tributario, pero ahora también se quiere tomar coautores del delito a los asesores, ¿verdad?, ejemplo de carácter tributario, ¿verdad?
que pareciera que tienen la misma responsabilidad. Pero bueno, ¿alguna duda para el examen? Porque nos vemos hasta el 28. Ahí ya está el examen. Tres preguntas y un caso. No, un caso. Tres preguntas y un caso. Vamos a ver. Recapitulando. No cálculo, lapicero, y código tributario y ley del timbre fiscal. Aunque no entre en la ley de circulación de vehículos, estudien. Pero una cosa. Si viene algún No hay nada más de lo que no haya, pues, imposible. Nos vemos el 28.